Muy buenas tardes, amada iglesia, amados oyentes, hermanos en Cristo. Reciban un caluroso saludo en el amor de nuestro Señor Jesús. Vamos a estar continuando entonces a través de la presente en la lección número 5 correspondiente al curso de Mayordomía más allá del dinero. El tema que nos toca estudiar el día de hoy son los motivos que tenía Israel para ofrendar, para diezmar y para presentar pues sus primicias a Dios. Entonces comencemos rápidamente, sin antes recordarles por favor que tenga una Biblia a la mano, que pueda pausar el video cuando lo crea conveniente para revisar las citas textuales y pueda hacer así una mayor meditación y reflexión acerca de los pasajes que estaremos brindando a lo largo de esta lección. A modo de presentación de esta clase quisiéramos revisar los objetivos. El estudiante identificará los motivos que tenía Israel para ofrendar propiamente. Entonces, quisiera, mi amado hermano, que usted reflexione en estas preguntas. ¿Qué motivos tenía Israel para ofrendar? ¿Qué motivos tiene usted para ofrendar y diezmar? Una pregunta adicional a esta quisiera hacerle yo particularmente y sería, ¿necesita usted un motivo en realidad para ofrendar y diezmar? ¿Qué opina usted? El antiguo pueblo de Israel tenía muchos motivos para presentar a Dios sus ofrendas y sus diezmos, además de su inmensa gratitud por la liberación de la esclavitud en Egipto, recordará usted, a, a manos de un líder llamado Moisés. Además, Israel también pues tenía que agradecer la victoria contra sus enemigos, por la tierra que recibieron por heredad, por la protección en la guerra y otros favores. Entonces, en esta lección, veamos cuáles fueron esas razones con más detenimiento. La primera razón es que Dios es dueño de todo. Leamos Salmos capítulo 24, verso 1 al 2 y Salmos capítulo 100, verso 3. Israel reconocía que Dios es el verdadero dueño de todo lo que existe. Sabían que Dios es dueño de sus propias vidas y de todo lo que tenían. Por tanto, eran conscientes de que todo venía de Dios. Es más, sabían que el mismo pueblo de Israel le pertenecía a Dios. Ahora, como usted ha podido leer en estas citas, ¿no? Va a decir que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Mi amado hermano, el pueblo de Israel reconocía la plenitud, la soberanía de nuestro buen Dios. La pregunta aquí es para usted, ¿usted le está dando la honra, la gloria, el agradecimiento total al Creador de todo y el cual sostiene todo? Muchas veces caemos nosotros en reconocer a nuestras
en nuestras propias fuerzas todo lo que hemos adquirido hasta el momento y dejamos de lado que Dios es quien ha permitido y ha puesto en nuestras manos los recursos de la tierra con los cuales nosotros podemos muchas veces alimentarnos, muchas veces proveer para nuestro hogar, muchas veces ser de bendición para otros. Pero todo se debe a la voluntad y la soberanía de nuestro buen Dios, quien nos puso a nosotros para el cuidado de ello. Pero dése cuenta aquí lo importante, reconocer que Dios es dueño de todo. Israel lo hacía. Ellos sabían que todo pertenece a Dios. Ahora vayamos a Génesis capítulo 1, verso 26, Génesis capítulo 2, verso 15 y Lucas capítulo 16, verso 2. El pueblo de Israel sabía o tenía conciencia que no eran dueños de nada. Dios le dio al hombre la potestad para señorear sobre la creación y sobre todo lo que hay en el mar, los cielos y la tierra, como usted ha podido visualizar en Génesis 1:26. Asimismo, Dios puso al hombre sobre la tierra para que la trabajase y la hiciese producir, la cuide, la administre y no la arruine. Nuevamente, esto lo hemos reforzado en las clases anteriores, pero es importante recalcarlo nuevamente, ya que debemos siempre tener presente que Dios es dueño de todo. Él nos ha provisto sobre esta tierra para administrar, para cuidar, para proteger. Asimismo, el pueblo de Israel era consciente de que algún día van a rendir cuentas a Dios. Y así como ellos, también nosotros, mi hermano, nosotros también vamos a rendir cuentas de los recursos, de las cosas que Dios ha permitido que nosotros podamos tener aquí en esta tierra. Entonces la pregunta es ¿cómo lo estamos administrando? ¿Lo estamos haciendo de una manera que le agrade a Dios? ¿Lo estamos haciendo para hacer bendición de otros? Entonces el pueblo de Israel sabían que solo eran administradores, no eran dueños. ¿Recuerda el punto anterior? Dios es dueño de todo, nosotros solo somos administradores. Otra razón por la cual Israel tenía un motivo para ofrendar y diezmar era la liberación de la esclavitud. Quisiera invitarlo a abrir su Biblia en Deuteronomio capítulo 26 versos 7 al 11. Los sacerdotes, profetas y ancianos de Israel enseñaron de generación en generación que Dios les rescató del dominio de Faraón de Egipto, pero a costa de los primogénitos, para llevarlos a la tierra prometida. ¿Recuerda usted esta historia, este pasaje que seguro ahora que estamos por Semana Santa también muchos de ustedes está viendo acerca de estos pasajes bíblicos, pasajes históricos que pasó el pueblo de Israel cuando salió del pueblo de Egipto, de la esclavitud en la cual estaban envueltos?
Pero entonces ellos eran conscientes del costo de sangre de primogénitos, incluido el primogénito del faraón, motivo por el cual fue justamente que se les permitió poder salir de Egipto. Entonces, la liberación de Israel tuvo un alto costo de sangre de primogénitos. Ahora, quisiera invitarlo a que usted pueda revisar estas citas con un poco de detenimiento y paciencia, por favor. El cristiano de hoy también tiene un gran motivo para agradecer a Dios, ya que envió a su Hijo para liberarnos del poder de Satanás y del castigo eterno. Dios nos redimió de la condenación al perdonar nuestros pecados por su misericordia. Esto cuando aceptamos a su Hijo Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Mi amado hermano, recuerde que solo por la misericordia de Dios, al momento que usted y yo rendimos nuestras vidas a Dios, Él nos perdona del castigo por el cual estábamos muertos. Recuerda Romanos 3:23, porque la paga del pecado es la muerte. Y en Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Qué es lo que pasaba? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El poder de la preciosa sangre de Jesucristo es la que nos limpia de esta conciencia pecaminosa. Mi hermano, nosotros le pertenecemos a Dios porque fuimos comprados por la preciosa sangre de Jesucristo para que en nosotros habitase ahora el Espíritu Santo. Mi amado hermano, una vez que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, déjeme decirle que el Espíritu Santo viene a morar en cada uno de nosotros. Es entonces que nosotros hablamos ya de una vida renovada en Cristo, una vida en la cual si dejamos que el Espíritu Santo nos guíe en cada decisión, en nuestro actuar diario, pues vamos a empezar a hacer la voluntad de nuestro Padre Dios. Pero eso va a ser en la medida que usted y yo nos desprendamos de nuestro yo personal muchas veces. Y con esto me refiero a dejarnos ser guiados por su palabra cada día. Esto implica buscar una comunión diaria con Él. No es algo de un momento, no es algo que se me ocurre, no es algo que yo quiero, sino es una continua búsqueda de Dios en la intimidad, en el hogar, aprovechando que ahora estamos pasando tiempo en casa con la familia, el buscar a Dios juntos, unánimes, como la primera iglesia. Los cristianos de la primera iglesia creyeron esta verdad y decían que nada era suyo, que todo era del Señor. Entonces, mi amado hermano, los invito a que en este tiempo que estamos en familia podamos compartir de las bendiciones de nuestro Dios, podamos dar las gracias que todo lo que tenemos es de Él y para Él, y podamos enseñar también a las personas que nos rodean a que en todo momento podamos siempre reconocer que Dios nos ha puesto como administradores de sus recursos y en agradecimiento nosotros podemos salir muchas veces beneficiados. Asimismo, en este tiempo que sabemos que estamos viviendo como país un poco de, digamos, un poquito de restricciones con respecto a la alimentación, al trabajo, a la salud,
en lo económico, pero déjeme decirle que Dios es bueno y Dios es fiel en todo tiempo. Entonces depende de nosotros el poder creer esta verdad. Está en su palabra, no es algo que nos sea algo inventado. Está en su palabra y por ello siempre les pongo las citas textuales para que usted lo pueda comparar y lo pueda examinar detalladamente. Entonces la redención del pecador lo pagó Cristo. Ese es un motivo por el cual usted y yo, por ejemplo, podemos, eh, podemos y tenemos que dar nuestros diezmos y ofrendas en agradecimiento por la obra que hizo Dios. Pero déjeme decirle algo más también. La obediencia trae bendición. Esto lo habíamos tocado en la lección anterior, pero volvemos a recapitular un poquito. Vayamos a Levítico capítulo 26, verso 14 y el verso 19 hasta el 21. Israel, como pueblo de Dios, sabía que la obediencia es recompensada por Dios y la desobediencia trae resultados muy lamentables. Ahora, como usted ha revisado en Levítico, por ejemplo, se le estaba aconsejando al pueblo de Israel, pero si no me escucháis ni cumplís todos estos mandamientos, sembraréis en vano vuestra semilla, pues vuestros enemigos la comerán, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no producirá nada y los árboles del campo no darán su fruto. Mi hermano, una vez más, nosotros debemos siempre buscar la obediencia en todo tiempo. Como le decía, Dios siempre es bueno, Dios es fiel en todo tiempo. Y la Biblia está llena de las promesas de Dios. Va a depender de nosotros el poder traer bendición para nuestras vidas. Y eso es en la medida que nosotros le seamos también fiel a Dios. Recuerde siempre que Dios nos creó con un propósito y ese propósito, mi hermano, es que usted y yo seamos de bendición y a la vez ser bendecidos. El problema es que muchos de nosotros no sabemos o tendemos a hacer lo que a nosotros nos parece mejor y muchas veces eso no es lo que agrada a Dios. Entonces debemos tener claro siempre el poder meditar en su palabra diariamente para poder conocer la voluntad plena de nuestro amado Dios. Y recuerde, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Entonces, mi hermano, ellos preferían obedecer. Ahora, el último texto lo he citado en 2 de Corintios, capítulo 9, verso 6. Ahora veamos también Levítico capítulo 27, verso 30 al 31. Y Malaquías capítulo 3, verso 8 al 10. El pueblo de Israel sabía que el no dar los diezmos significaba robar a Dios. Tomar lo que pertenece a otro es robar, lo cual es delito, y los delitos se castigan de diferentes formas. Ahora, el no entregar lo que es de Dios es robarle,
quedarse con lo que pertenece a Dios traerá más necesidad, y la obediencia de los fieles hará que Dios lo sustente siempre, sin hacerle falta lo esencial. Mi amado hermano, diferenciemos bien algo. Una cosa es tener para cubrir las necesidades y otra cosa es tener, digamos, algo innecesario tal vez o algo extra, que son cosas diferentes. Ahora, yo no he dicho que es malo. He dicho que eso, eh, Dios provee lo necesario. Dios provee según su voluntad. A algunos se le da un poco más y a otros un poco menos. Pero el principio aquí es que Dios, si uno es fiel, Dios va a satisfacer nuestras necesidades. Ojo, nuestras necesidades, comida, vestido, alimento, lo necesario para poder vivir el día a día. Dios va a proveer si uno es fiel. Recuerde bien esto. Pero todo parte de nuestra fidelidad. Por eso en Israel tenían una regla bien clara. Si tú coges algo que no es tuyo, es decir, algo que pertenece a otro, eso es robar, definitivamente. Entonces, por eso para el pueblo de Israel, el no dar los diezmos que eran de Dios, el no darlo era como coger algo que no era de uno, y por lo tanto eso era robar a Dios. Mi amado hermano, muchas veces sabemos que para nosotros, para nuestros ojos físicos, a veces vemos que no alcanza el dinero cuando hacemos tal vez nuestro balance del mes. Pensamos que van a faltar, hay cuentas que pagar, pero siempre Dios es bueno, Dios va a proveer de alguna u otra manera. Lo que nos queda a usted y a mí es poder confiar plenamente en que Dios, si es que hemos sido fiel con Él, Dios también va a cumplir con su promesa de no dejarnos desamparados, va a satisfacer nuestras necesidades. Mi amado hermano, muchas veces escuchamos testimonios de personas que pasaban un momento de crisis financiera, una situación en la cual prácticamente pensaban no poder comer, e incluso en algunas ocasiones, pero Dios siempre proveía de alguna u otra manera. Porque ese es nuestro Dios, mi amado hermano. Cuando uno es fiel, cuando uno es obediente a su palabra, a su voluntad, Dios va a traer bendición y nos dice que Él va a darnos para nuestras necesidades. Así que mi hermano, confiemos en que tenemos un Dios que si no le robamos lo que es de Él, Él va a poder proveer para nuestras necesidades. Israel, mi amado hermano, es ejemplo también para la iglesia. Al hablar de Israel nos basamos en el Antiguo Testamento, pero el principio de fidelidad continúa en el Nuevo Testamento y es también para la iglesia de hoy. Entonces quisiera invitarlo ya a Juan 10:11 y Segunda de Corintios capítulo 8 verso 9. Aquí de estos textos, nosotros podemos llegar a una conclusión, que el Señor Jesucristo es el dador más grande. Él dio su vida para salvarnos de la condenación eterna. Y no solo ello, mi hermano, sino que Él es el buen pastor. ¿Y qué hace un pastor? Su vida da por las ovejas. El pastor cuida, alimenta, mantiene, guía, protege. Por tanto, mi hermano, el Señor Jesús no solo dio su vida, su sangre en la cruz para salvarnos de la condenación, sino que además de ello es el buen pastor. Es como un papá que nos cuida, que desea lo mejor para nosotros y nos dio su palabra para que podamos vivir en esta vida y llevar una vida agradable, obediente, conforme a sus planes y propósitos, para que seamos bendecidos y también seamos de mucha bendición. Ahora acompáñenme a leer Lucas capítulo 6, verso 38.
Lucas capítulo 6, verso 38. El Señor Jesucristo enseña la fidelidad. La recompensa al dador fiel es de acuerdo a su generosidad. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Ahora, muchas veces este punto es un poquito, digamos que uno de los puntos más criticados o algo que entra bastante en discusión, porque recordemos que nosotros muchas veces tratamos de ser mejores personas, de brindar ayuda, de brindar amor al prójimo, pero cuando pasamos momentos difíciles muchas veces no lo vemos retribuido de la misma forma. Cuidado, mi hermano, de poder, digamos, malinterpretar esto. Lo que aquí se está enseñando es que nosotros debemos siempre ser obedientes, ser buenos, ser generosos, pero no esperemos recibir nada a cambio, porque es el Señor Jesucristo el que va a ser fiel hacia nosotros en el momento que Él lo crea adecuado, no en el momento que nosotros lo esperamos, o no es que yo me porto así contigo y por lo tanto tú tienes que portarte así conmigo. Nosotros estamos hablando aquí de la fidelidad hacia Dios. Nosotros somos buenos con el prójimo porque no esperamos algo de ellos, sino que nosotros lo hacemos en obediencia a nuestro buen Dios, y es Dios que en su magnificencia, en su amor y misericordia, Él nos va a retribuir de la forma como a Él le parezca. Entonces recuerden, nosotros no esperamos una respuesta del prójimo hacia nosotros, aunque quisiéramos. Muchas veces cuando damos ayuda al necesitado, a veces hay personas que nos reciben incluso hasta de mala gracia, porque me ha pasado. Pero déjeme decirle que nosotros lo hacemos mirando siempre a Cristo, no esperando de esa persona tal vez un gracias, ¿no? Aunque debería. Pero muchas veces no es así. Pero nosotros lo seguiremos haciendo porque es la única manera de poder dar fe de que nosotros creemos en Cristo y que seguimos su ejemplo de amor, de compasión por el necesitado. Aunque muchas veces estas personas en algún momento nos hagan pasar por momentos difíciles, como lo pasó nuestro Señor Jesús, muy por encima de la compasión, ayuda, de los milagros que Él hizo. Al final, esta misma gente lo llevó a la cruz. Así que, mi amado hermano, recuerde, lo que hacemos por amor a Dios, esperemos sí algo, pero de nuestro buen Dios, no del prójimo. Nuestro corazón siempre puesto los ojos en Dios, el dador y consumador de nuestra fe. Ahora le invito a leer Mateo capítulo 6, verso 31 al 33. Los fieles tienen fe que Dios siempre proveerá, saben que su obediencia será recompensada con el sustento que no les faltará. Mi amado hermano, recalcarle una vez más, debemos poner siempre nuestra confianza en Dios, que al ser obedientes, que al creer en sus palabras, en sus promesas,
que al buscar siempre hacer la voluntad de Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Absolutamente todo, mi hermano. Él nos va a sustentar, Él nos va a dar para cubrir nuestras necesidades. Acá la palabra es clara y dice que no nos faltará. Entonces, mi hermano, siempre busquemos, hasta en los momentos más difíciles de debilidad, busquemos a Dios en oración. Es muy importante nuestra comunión personal con Él y más aún, yo entiendo, mi hermano, que hay momentos de dificultad extrema que en las cuales sentimos no dar más. Por eso es siempre el apoyarse mutuamente. Es por eso muy importante el poder también asistir a sus reuniones, a sus grupos familiares, para poder conocer otras personas y compartir las cargas y orar los unos por los otros. Para de esa manera, como pueblo de Dios, también darnos la mano en la necesidad, cubrirnos en oración, compartir, darnos una palabra de aliento, de fe, porque muchas veces también es necesario y lo necesitamos como seres humanos que somos. Lo invito a leer 2 Corintios capítulo 8, verso 1 al 4 y capítulo 9, verso 7. Los hermanos de la iglesia de Macedonia son un claro ejemplo de lo que es ser fiel en todo tiempo, porque ellos ofrendaban con mucha generosidad a pesar de la escasez y la persecución que experimentaban en aquel tiempo. Mi amado hermano, ya para ir concluyendo, simplemente dejarles algunas ideas que hemos tocado a lo largo de esta lección. La primera, así como Israel, los verdaderos cristianos de este tiempo tienen también suficientes razones para ofrendar y diezmar. No debemos olvidar que Dios es dueño de todo. A Él le pertenecen todo lo que existe. Nosotros solo somos administradores. No debemos olvidar que el Señor Jesucristo dio su vida para liberarnos de la condenación eterna y del poder del pecado. Debemos vivir en obediencia a las enseñanzas de la palabra de Dios, lo cual trae bendición y no la maldición de la desobediencia. Confiemos pues en Dios y seamos obedientes, que Él recompensará nuestra fidelidad. Mi amado hermano, yo espero que esta lección haya sido de mucha bendición, tanto para su vida como también para su crecimiento espiritual, ya que recuerde que estos temas lo estamos tocando orientados hacia una iglesia rural en el campo, pero que también podemos sacar principios generales para nuestra vida personal. Recuerde, mi hermano, que Israel entonces tenía muchos motivos por el cual ofrendar. Y así como Israel también, nosotros los creyentes, los verdaderos creyentes en Dios, somos llamados a poder ofrendar y diezmar por estos diversos motivos. Pero lo tenemos que hacer de corazón, mi amado hermano. Algo mecánico, algo sin sentir, justamente era lo que nuestro Señor Jesús siempre reclamaba. Porque habían personas que lo hacían, pero por otras razones, las cuales no eran las adecuadas. Debemos ofrendar no para el hombre, no para que alguien nos vea, sino nosotros lo hacemos en agradecimiento, porque Dios es el dueño de todo y le estamos dando lo que es de Él nada más. Mi amado hermano, tratemos de ser fiel en lo poco y Dios nos pondrá en lo mucho, dice su palabra. Nuestro texto para memorizar en esta lección es: dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Lucas 6:38. Recuerde
que cada uno de estos textos al final de la lección se les va a ser tomado como un paso oral. No olvide entonces tenerlo siempre, meditarlo y que sea ya su texto, un texto más para su diccionario bíblico. Unas recomendaciones, hermano, no olvidarse que en la descripción de este video está el enlace de este material. Asimismo también está el enlace de su tarea de trabajo. Es importante dejar un comentario o pregunta, ya que eso va a ser convalidado como la asistencia en esta lección. ¿De acuerdo, mi hermano? Entonces, sin nada más ya que decirles, me estoy despidiendo. Nos vemos en la siguiente lección de este curso de mayordomía, esperando que haya sido de plena bendición para sus vidas. Dios les bendiga.